Muy buenos días, estudiantes, bienvenidos a esta su materia de lenguaje y literatura. Eh, el día de ahora voy a desarrollar una temática muy interesante, una temática en el cual abordaré, por ejemplo, un poco de pintura y escultura de forma general para después hablarles sobre la literatura. Entonces, esto es muy importante que no lo dejemos por un lado porque es parte del libro que estamos leyendo. Les recuerdo que la semana pasada les dije que compraran o pudiesen descargar y leer en forma digital el libro de Hamlet de William Shakespeare, porque pertenece al manierismo, que es el tema que voy a desarrollar en estos momentos. Así es que si no lo han leído, pues prácticamente tienen la próxima una semana para leerlo. Entonces, sin más preámbulos, voy a iniciar. El manierismo. El manierismo fue una tendencia que dominó la pintura, por eso he presentado esta diapositiva y esta pintura, la arquitectura y la literatura. En este momento voy a tratar de enseñarles y mostrarles un par de pinturas que son muy representativas en cuanto a la referencia, a lo importante, a la resonancia, el arte que expresaba el manierismo. El manierismo fue una tendencia que influenció el arte en general, pintura, arquitectura, escultura y literatura. Se desarrolló aproximadamente entre los años de 1520 a 1620 y marcó el periodo de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Ya les hablé del Renacimiento en las clases anteriores, o mejor dicho, ya vienen un par de videos sobre ello. Entonces, sobre el Barroco creo que no les hablé, pero cabe mencionarles que el manierismo está entre medio de esto. Se deriva de la frase alla maniere, que significa a la manera de, utilizada para referirse a la manera como los pintores y escultores elaboraban su obra con el fin de imitar a otros. Esto es importante. Los artistas del manierismo se dejaban llevar por sus gustos con una tendencia a lo irreal y la abstracción. Esto sería en cuanto a una definición. Otra pintura muy representativa es esta, El Juicio de París, de Peter Paul Rubens. Está en el Museo del Prado en Madrid. Es una pintura manierista que refleja el hombre y la belleza del hombre en sí mismo. No quiero que lo vayan a tomar como una vulgaridad. No, esto es parte de representar el humano como centro de todo. Luego tenemos las características del manierismo. Estas características son meramente en la literatura. El arte es subjetivo, inestable, como marcada tendencia a lo irreal y la abstracción. El personaje está poseído de ideas fijas que lo llevan a lo arbitrario, informe y desmesurado, y la fusión de lo idealista y lo dedicado como lo vulgar. Vacila entre la realidad y lo irreal. Esto lo podemos ver en Hamlet, por ejemplo, que es el personaje principal del mismo nombre que se lleva de William Shakespeare, o también Don Quijote de la Mancha, que es el libro de Miguel de Cervantes, perdón, porque el personaje principal, Don Quijote, de tanto de leer libros de caballería, llega a un punto en que vacila entre lo real y lo irreal y sale en busca de aventuras. Esto lo voy a detallar más adelante. El personaje principal es inadaptado en su medio social y cosmológico, lo que produce un choque entre la realidad vivida y lo irrealidad pensada. Mezcla lo ridículo con lo sublime y lo cómico con lo trágico y viceversa. Don Quijote de la Mancha pues prácticamente es parte de eso, porque también es cómico, pero también conlleva vacilar entre, no se sabe, el personaje es un soñador, no es que sea loco, sino que el personaje es un visionario, un visualista que trata de cambiar, un visionario que trata de cambiar la sociedad del momento. Mezcla del habla cotidiana con términos cultos, se da el fenómeno del autoengaño, interpolación de historias, cuentos, anécdotas y otros.
choque entre la realidad del contexto y la irrealidad de las ideas del personaje. En la literatura manierista podemos resaltar estos dos autores, Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Otra presentación, o mejor dicho, otra pintura manierista es la siguiente, La creación de Adán. Es una obra de Miguel Ángel plasmada en el techo de la famosa Capilla Sixtina. La representación está basada en las escenas del Génesis. En ella Dios da la vida a Adán, el primer hombre de la tierra. Esto es una pintura muy famosa para que la conozcan. Esculturas manieristas. Hércules lucha contra el centauro Neso, escultura de Juan de Bolonia en Florencia, Italia. Escultura hecha a mano, jóvenes, a mano. La Piedad del Vaticano es un grupo escultórico en mármol realizado por Miguel Ángel entre 1498 y 1499, y sus dimensiones es de 1.74 por 1.95 metros. Se encuentra en la ciudad del Vaticano. Vuelvo y repito, esto es una escultura. Y este es el completo de la escultura que le precede. El monumento a su aspecto actual, con el Moisés en el centro, flanqueado por la Raquel y Lea en el cuerpo superior, entre el profeta y Síbila. Es una estructura prácticamente muy bien detallada. Escultura. Luego, la arquitectura manierista es aquella fase de la arquitectura europea que se desarrolló en 1530 y 1610, es decir, entre el final de la arquitectura renacentista y el comienzo de la barroca. He aquí un par de ejemplos: el castillo de Blois, el castillo de Chambord, el palacio de Louvre, todas estas en Francia, y la biblioteca de Lauren, la cúpula del Vaticano y San Giorgio Maggiore, Italia. En la siguiente presentación se detallará el manierismo, pero ya en la literatura. Bueno, esto es lo anterior para que comprendieran que el manierismo abarcó muchas de las bellas artes, así como se dijo en el inicio de la presentación. Quedamos hasta aquí por el momento. En la siguiente presentación vuelvo ya directamente en la literatura manierista. Para explicarles esto me voy a apoyar en esta diapositiva, perdón. Para iniciar vamos a ver una pequeña línea de tiempo. Como se los mencionaba, el Renacimiento fue primero, luego siguió el manierismo y por último fue el barroco. Cabe mencionarles que el manierismo duró unos 100 años y por eso algunos de los escritores o de los pintores o de los escultores estuvieron entre los dos. El manierismo fue un periodo de ruptura e innovación. Algunos piensan que fue la última etapa del Renacimiento y otros la primera etapa del barroco. Entonces, el manierismo fue una tendencia que influenció el arte en general, pintura, arquitectura, escultura y literatura. Surgió aproximadamente en Italia de 1530 a 1600, o algunos lo ponen también hasta 1620. Entonces, en este punto, como lo mencioné anteriormente, el origen de la palabra se deriva de la frase alla maniere, que significa a la manera de, utilizada para referirse a la manera como los pintores y escultores elaboraban su obra con el fin de imitar a otros. Esto es importante para que entiendan, jovencitos, que el manierismo no es que solo sea una copia, copiar y pegar, perdón. El manierismo le dio su punto específico y giró sus características, tomando como base una obra ya previamente hecha. Entonces, en este caso, ¿quiénes eran a los que estos imitaban? Por ejemplo, Miguel Ángel, que fue uno de los escultores, pintores muy famosos, él era uno de ellos, de los ejemplos. Por ejemplo, Rafael, Da Vinci también era otro, en el cual estos copiaban su forma de ver la escultura o la pintura y creaban algo nuevo. Este es una pintura muy famosa de El Greco, así se llama.
El Greco fue un pintor manierista que le dio sus puntos importantes en cuanto a las figuras alargadas, las posturas corporales imposibles, los colores artificiales y el uso de perspectivas diferentes en el mismo cuadro. Eso es un parte de lo que estos le trataban de imprimir, lo nuevo. En cuanto a las características en la literatura es confundir lo real con lo irreal, como se lo mencioné también en la parte de la anterior, elaborar formas oscuras y metáforas, mezclar el habla cotidiana con los tropos adornados del conceptismo, preferir lo extraño y lo extravagante, actuar lo absurdo y lo fugaz que es la vida. Esta característica es muy relevante en el caso de Hamlet, de William Shakespeare, porque hay una parte en que Hamlet crea un monólogo, mejor dicho, tiene un monólogo. Un monólogo es una conversación consigo mismo, a pesar que es una pieza de teatro. Entonces Hamlet, uno de los monólogos más famosos en la literatura es ese, el ser o no ser, que ustedes en la lectura lo van a encontrar. Y tienen que identificar qué significa, cuál es el resultado final o por qué dice ser o no ser, qué quiere ser y qué quiere no ser. También están otros temas, el virtuosismo, el artificio, la variedad o la separación de la forma y el significado. Por mencionarles otros puntos, prefiere lo extraño, lo insólito y lo extravagante, por ello se inclina por el dinamismo y la distorsión. El gusto por la oposición entre contrastes, por ejemplo, confundir lo real con lo irreal, el sueño con la vigilia. También puede coincidir en las mismas escenas elementos de épocas distintas, o también mezclar el habla cotidiana con un lenguaje altamente culto. Ahora, los autores. La fábula de Polifemo y Galateo del español Luis Góngora y Argote, aunque también pertenece al barroco, como se lo mencioné, porque los movimientos fueron cortos relativamente en los años, no como otros que duraron hasta 200 años. También estuvieron en los dos movimientos. Los sonetos de Luis de Góngora y Félix Lope de Vega, que son españoles. La defensa y la ilustración del lenguaje francesa de Joachim Belau. Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Luis de Góngora, Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Fernando de Herrera, y entre otros, ¿verdad? Y en Inglaterra que prácticamente sobresalen estos. En Inglaterra, William Shakespeare es el más sobresaliente con su obra Hamlet. No quiere decir que solo esta sea parte de su producción literaria, no, hay otras, y eso lo vamos a ver después. Pero quien representa el manierismo puro es Hamlet, de este inglés. Luego también tenemos a Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, este escritor español que prácticamente rompió la línea del tipo de novela como se venía manejando. Rompió el lineamiento como surgió esta novela moderna. Entonces, hasta cierto punto que es muy famosa a nivel mundial y prácticamente ha sido traducido a muchos idiomas. Entonces, esto sería todo, jovencitos. Muchas gracias por su atención prestada. Espero que hayan comprendido el tema. Las indicaciones son que copie todos los apuntes que tengan que ver con la literatura. Nada más de eso les pido. Y lo de la escultura y la pintura nada más era un agregado para que puedan entenderlo. Y recalco, el siguiente jueves yo voy a mandar la guía, jóvenes. Pero si usted no ha leído previamente el libro, en este caso una pieza de teatro, que es tragedia, pues no le aseguro que no va a saber responder. Entonces esta sería la segunda nota, la segunda actividad evaluada del segundo periodo, que prácticamente estamos a unas 3 semanas de terminar. Así que repito, eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima con la evaluación. Pasen feliz día.